Hola iglesia, buenos días. Dios les bendiga a todos. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Jesucristo, Señor Jesucristo. Ah, Vamos a empezar esta mañana con una oración. Entonces vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por otro día hermoso que nos has dado. Un día en que podemos levantarnos, escuchar los pájaros cantando en alabanza a ti y podemos ver la belleza de tu creación y estamos agradecidos por un día más que nos has dado de vida. Cada día es un regalo de ti, no es merecido ni ganado por nuestro buen comportamiento o trabajo ni nada de eso, Padre. Es gracia y misericordia de tu parte y te damos las gracias y te alabamos porque tú eres el que nos sostiene con cada pálpito de corazón, cada aliento que tomamos es por tu gracia y por tu misericordia. Padre, oramos por todos los que se encuentran aquí en Magdalena, Padre, que estén protegidos de violencia que nos rodea y Padre, oramos que traes paz a esta región, Padre, que puedes regresarnos a una normalidad de vida, que puedes traer sanidad del coronavirus, Padre, que puedes sanar la tierra y traer sanidad a las personas de nuevo, Padre. Parece que todo el mundo se está poniendo loco y necesitamos regresar a una normalidad y Padre, oramos que tú puedes traer eso. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra sin persecución y Padre, oramos que tú puedes unirnos, aunque no podemos ser presentes en cuerpo, que nos unes en nuestras mentes, nuestros espíritus y nos ayudes a recordar de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes partes del pueblo y nos ayudes a tener esta unidad y oramos que pronto podemos regresarnos a vernos y a alabar juntos en tu nombre, Padre. Oramos todo en el nombre de nuestro Señor resucitado y glorificado Jesucristo. Amén. Pues vamos a seguir en 1 de Pedro, capítulo 1. La semana pasada leímos versículos 13 hasta el fin del capítulo y hablamos de los primeros 3 versículos. Entonces vamos a seguir ahí. Y pues si recuerdan lo que leímos de la última mitad del capítulo de 13 y adelante está basado en lo que leemos en los primeros 12 versículos. Lo que Pedro describe como nuestro estado como cristiano. No es nada que hacemos, sino es lo que Dios hizo por nosotros. Y ahora, basado en lo que Dios ha hecho por nosotros, Pedro nos está exhortando a una vida santificada. Nos dijo que dejáramos los deseos de nuestra vida anterior, los deseos de nuestra ignorancia de la vida anterior, y esto es basado en el llamado de Dios que seamos santos o apartados, así como Él es santo. Y la manera que somos apartados es que nuestros deseos son diferentes. Dejamos los deseos de la ignorancia de antes y ya no vivimos según la carne o los deseos de la carne, sino que estamos viviendo según el Espíritu que Él nos ha dado y estamos deseando las cosas del Espíritu. Entonces, esta semana vamos a seguir en versículo 17, pero primero vamos a leer todo desde el versículo 13 otra vez. Entonces, empezando en versículo 13, así dice Pedro a los santos, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Ok, entonces, la llamada a la santidad que leímos en 13 a 16, ahora está siendo repetido en 17 en diferentes palabras. Pedro está urgiendo a sus lectores a conducirse en una manera digna de su relación a Dios como Padre. Y aquí usa la palabra invocar a Dios como Padre. Es algo más que simplemente llamarle Padre, sino que estás invocándole basado en su relación contigo como Padre, como invocarle en oración. Y él sigue describiendo a Dios como el que juzga imparcialmente o sin acepción de personas. Esta palabra imparcialmente o sin acepción de personas solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento y señala una acción tomada sin respeto a rango o estado ni privilegio. La misma idea podemos encontrar en Romanos 2:11 o Efesios 6:9, donde está hablando de también la imparcialidad de Dios. Y en el siguiente capítulo vemos que Dios también habla de Dios como el juez que juzga con justicia, que tiene el mismo sentido más o menos con diferentes palabras. Y pues lo que Dios usa como el estándar para sus juicios son las obras de cada individuo. ¿Okay? Es lo que nos decía ahí, decía que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, es algo que podemos encontrar consistentemente en la Biblia, que Dios usa nuestras obras para juzgar, pero
tenemos que entender que Pedro no está diciendo aquí que nuestras obras son el base de nuestra aceptación con Dios. Dios no nos acepta basado en nuestras obras, sino que sirven como una criteria apropiada de juicio, porque reflejan y son una expresión visible del compromiso de la fe que tenemos adentro de cada quien. Nuestras obras reflejan la fe que tenemos. Es nuestra fe en la obra de Cristo que nos salva y que nos hace aceptable por Dios. Y las obras es el base es el evidencia visible de esa fe. Entonces es una criteria apropiada para el juicio de Dios. Si tenemos obras mostrando la fe, pues seremos juzgados basado en la obra de Cristo y basado en su justicia, no en la nuestra. Pero si nuestras obras muestran que la verdad no tenemos fe, nomás son palabras que decimos, nuestra vida diaria habla algo completamente diferente, entonces seremos juzgados basado en eso. Entonces lo que Dios usa aquí son las obras de cada individuo como el estándar para su juicio. Entonces nuestra responsabilidad principal es conducirnos con temor durante el curso de nuestras vidas aquí en la tierra. Lo que él sigue decir ahí, dice, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Entonces en otros versículos, esta misma palabra está traducido aquí como temor, también se puede traducir como respeto. Y ahorita vamos a hablar del significado de lo que quiere decir con temor. Pero como vimos al principio de este capítulo, los cristianos ahora están en un exilio, están expatriados, están fuera de su país y están esperando su patria verdadera, la nueva tierra. Parece que aquí Pedro está refiriendo a un estado espiritual de los creyentes. No somos ciudadanos ni de México, ni de los Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Australia, donde sea, sino que somos ciudadanos de una tierra más allá, de una ciudad celestial. Y estamos esperando llegar a nuestra patria allá. Entonces cuando habla de peregrinación es porque estamos en un estado temporal, no estamos en donde nos pertenecemos, sino que estamos esperando la llegada a donde nos pertenecemos, esta ciudadanía en la ciudad celestial. Entonces tal vez parece raro que Pedro habla aquí de temor por nuestro Padre. Generalmente cuando piensas de cómo debe ser una relación entre padre e hijo, no quiere que los niños tienen miedo y pues Pedro no está refiriendo a un miedo aquí, ni de una ansiedad de la relación, como, ay, ¿cómo está papá hoy? ¿Está enojado? ¿Está bien? ¿Cómo es? ¿Es borracho? ¿Está cansado? ¿Cómo debo llevarme con él? No tiene nada que ver con esto, con nuestro Padre Celestial, sino que la palabra temor aquí es una reverencia, una maravilla y un sentido de dependencia en su poder y misericordia de Dios. Entonces, temer a Dios significa ser consciente de su presencia en todos los lugares, ¿okay? Que Él siempre está, en donde sea que estemos, Él está. Entonces, un temor quiere decir que estamos conscientes de eso, que siempre está con nosotros, y también que de nuestra dependencia absoluta
en todos los momentos en Él, por nuestra vida y por nuestra capacidad de vivir sus mandamientos. Entonces, somos sensibles a nuestra responsabilidad de hacer todo lo que nos ha mandado. También somos conscientes de que necesitamos de su poder para aún cumplir lo que nos ha mandado hacer. Eso es el temor de que habla. Es una dependencia, una reverencia, una maravilla para Dios. No es miedo, no es ansiedad ni nada de eso. Ese no es la relación que Pedro quiere que tengamos con nuestro Padre Celestial. Debemos ser temerosos de ofenderle y determinados de obedecerle y comprometidos a amarle. Es una buena manera de resumirlo. Temerosos de ofenderle, determinados a obedecerle y comprometidos a amarle. En versículo 18 vemos otra razón por la exhortación de Pedro a conducirnos en temor. Dice que lo hacemos sabiendo la fuente y naturaleza de nuestra redención del pecado, por lo cual somos motivados, reanimados a temer a Dios y conducir nuestras vidas en santidad. ¿Qué dice en 18? Hablando de la redención, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, esta idea de redención o también puede estar descrito como rescate o liberación, de ser librado, refiere a un costumbre conocido en esta cultura greco-romano, y era la esclavitud. Y la esclavitud en este tiempo no estaba basado en las razas como pensamos, ¿no? Pensando en la esclavitud, especialmente en los Estados Unidos, pero estaba basado en economía. Estaba basado en la clase de personas, si estaban endeudados. Un esclavo recibiría su libertad después de que un dinero fue depositado en el templo de un dios o diosa. En esta cultura greco-romana, no estamos hablando del templo de Dios, sino en un templo de un dios o diosa, y después el dinero fue pagado al amo del esclavo. Entonces, la suma pagada por la redención o rescate se refería como el precio, y el esclavo se consideraba haber sido redimido por medio de la deidad a quien donde fue el depósito hecho, ¿no? Entonces, según Pedro, sus lectores estaban en una cautividad, estaban en una esclavitud a su manera vana de vivir, que fue heredada de sus padres. En otras palabras, ellos eran esclavos a la manera de vida pecaminosa, inútil y sin sentido, que les estaba alejando de Dios. Les ponía en enemistad contra Dios. Las palabras que usa Pedro aquí confirma que sus lectores son principalmente los gentiles y no judíos, porque esta práctica de la esclavitud, del depósito en
templos y todo eso fue denunciado, y es un práctica pagano, ¿no? De los grecos romanos y no era de los judíos. Entonces los lectores son principalmente los judíos. Va a pasar un tren, entonces voy a seguir hablando más fuerte. Gracias a Dios que no gritó, pero entonces está hablando de los gentiles, por lo que dice de eso del rescate y de la esclavitud. Después él habla del oro y plata como cosas perecedoras, pero sabemos, según la ciencia, que oro y plata no son metales que perecederas, no son metales corruptibles, sino sabemos, pero porque Pedro refiere a ellos como cosas corruptibles o perecederas, que Pedro tiene en mente algo más transitoria o eterno cuando está hablando aquí. Es la misma palabra que Pedro usó en versículo 4 cuando está describiendo la herencia incorruptible y eterna. Y aunque el oro y la plata no eran adecuados para redimirnos del pecado, un precio ha sido pagado: la sangre preciosa de Cristo. El adjetivo preciosa no quiere decir lindo aquí, no es ¡ay, preciosa! Hablando al niño como no, ternura, no, nada, no tiene que ver con eso. La palabra preciosa quiere decir sin precio, costoso, valor infinito. Es precioso por el hecho de quién es la sangre. Cristo, quien era el Cordero sin mancha, sin tacha. Al ser sin tacha y sin mancha, es que le hace falta cualquier defecto moral. El sacrificio de Cristo fue aceptado porque era moralmente y ceremonialmente perfecto. Eso es lo que lo hace tan precioso, tan sin precio, valor infinito. Entonces, lo que Pedro parece decirnos es que no nos conducimos como si nuestro rescate no nos debemos conducir, no nos debemos llevarnos en una manera que la sangre de Cristo, el rescate que fue pagado, no fuera algo precioso. La sangre de Cristo te ha redimido de una manera de vivir sin sentido y inútil. Entonces no vives tu nueva vida como si el precio de rescate fuera algo menos que glorioso y sin precio. La naturaleza preciosa de precio sacrificial es enfatizado otra vez por la descripción de Pedro aquí de Cristo, habiendo sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Como decía, destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando del sacrificio de Cristo. El punto es que el propósito de Dios en rescatarnos a los pecadores no fue una idea tardía, no fue una idea que le parecía después que Adán pecó. Ay, tengo que arreglar esto, ¿cómo lo voy a hacer? No, era una idea concebida en su corazón antes de que comenzara el tiempo. Y aunque fue planeado desde la eternidad pasada, el propósito redentor de Dios llegó a buen término cuando Cristo fue manifestado por amor a nosotros en los últimos tiempos, lo que nos dice ahí. Los últimos tiempos que dice Pedro aquí refiere a una época de tiempo que empezó con la muerte y resurrección de Cristo y va a ser consumado
o terminado por el regreso de Él al fin de la historia. Entonces, en decir que es por medio de Él que somos creyentes, ¿no? Como decía, mediante el cual crees en Dios, por medio de Él somos creyentes. Pedro afirma que la muerte sacrificial de Jesús fue la fundación, el cimiento y la fuente de cada beneficio espiritual y salvadora que viene a los por quien Él sufrió. Esto incluye el don del Espíritu Santo, también incluye el arrepentimiento mismo y la fe salvadora, los cuales son regalos que Dios nos da cuando nos salva. Entonces, que la sangre de Cristo fuera lo suficiente de rescatar a los pecadores de la muerte y condenación es demostrado por Dios habiéndole resucitado de los muertos. Cristo pagó lo suficiente, por eso fue resucitado. Por eso Dios lo levantó de los muertos, porque Él pagó el precio por completo. El rescate que Cristo pagó fue vindicado y declarado ser de valor inmensurable en lograr la redención de los pecadores cuando Dios levantó a Cristo a novedad de vida y le dio gloria, que es una referencia a su exaltación a la diestra de Dios el Padre. ¿Cómo lo decía? Decía, mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Todo eso es evidencia de que su sacrificio fue lo suficiente, porque Dios lo levantó de los muertos y le ha dado gloria, lo exaltó al cielo y va a poner sus enemigos bajo sus pies. Entonces, el propósito de esta obra de gracia y redención de Cristo es que nuestra fe y esperanza estén en Dios solamente. Así es como termina el 21. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo ha hecho el trabajo necesario para conectarnos a Dios en fe. Él fue preparado desde antes de la fundación de la tierra, manifestado en forma humana, sacrificado en la cruz, resucitado de los muertos y dado gloria por el Padre. A través de todo esto, nosotros llegamos a tener esperanza en Dios. Y así es como Pedro termina su párrafo aquí, como lo empezó en versículo 13, donde nos exhortó a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ahora concluye en verso 21 por recordarnos que Dios ha hecho todo necesario en y por Jesús para hacer lo posible que nosotros ponemos nuestra fe y esperanza con confianza en Dios y solo en Dios. Entonces voy a dejarles con unas preguntas para su estudio personal, para su práctica, si están escuchando juntos con otros. Igual que en las semanas pasadas, pueden ponerle pausa al video para practicar y mientras están escuchando. Primeramente, en versículo 19, Pedro refiere a un versículo en Éxodo 12, donde los israelitas demostraron su fe en Jesús por sacrificar un cordero sin tacha y sin mancha, y por su pecado sin tacha y sin mancha por su pecado, para que la muerte y la ira pasara sobre ellos. Entonces les animo a leer Éxodo 12 para entender mejor la muerte de Cristo en la cruz por ti. Leerlo, pensarlo, practicarlo. Segunda pregunta, bueno, no es una pregunta pero haz una lista
de todas las cosas que estos versículos enseñan de lo que Jesucristo hizo para salvar a los pecadores. Haz una lista de todas las cosas que estos versículos enseñan de lo que Jesucristo hizo para salvar a los pecadores. Número 3. ¿Qué es tu cosa favorita que Pedro enseña de Jesucristo en estos versículos? ¿Y por qué? Número 4. Pedro habla de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos amados. ¿Esto es algo fácil o difícil para ti relacionar con Dios como un Padre? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos mejorar esta relación? Y la última pregunta para hoy es, Pedro dice que tu relación con Dios es más valoroso que cualquier cosa, incluyendo riqueza, oro y plata. ¿En verdad crees eso? ¿Que tu relación con Dios es más valoroso que cualquier cosa, incluyendo dinero? ¿En verdad crees esto? Y lo estás mostrando, tu creencia en esto, a través de dar tu riqueza a Dios generosamente. Estás generoso con lo que Dios te ha dado. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una buena semana. Les quiero a todos y espero que todos estén bien y que Dios les cuide. Gracias.